Bienvenidos a este videoforo donde analizaremos algunas tendencias innovadoras en la gestión educativa. Un tema clave para comprender cómo las instituciones responden a los desafíos del siglo XXI. Hoy nos acompañan Mónica Vélez, Nelly Zavala y quien les habla, Rocío Martínez, quienes dialogaremos sobre varias tendencias fundamentales como la educación personalizada, la digitalización y virtualización, la gamificación y el microaprendizaje, entre otras. Lo anterior teniendo en cuenta que la gestión educativa ha evolucionado desde modelos tradicionales hacia enfoques más flexibles, centrados en el estudiante y en la transformación institucional. Tomamos como base el planteamiento de Michael Fullan, quien afirma que liderar el cambio educativo implica transformar no solo estructuras, sino también culturas escolares. Bienvenido nuevamente. Iniciemos con la educación personalizada. Dando respuesta al interrogante sobre por qué es tan relevante hoy, autores como Howard Gardner y Benjamin Bloom han demostrado que no existe una única manera de aprender, lo que obliga a repensar la enseñanza homogénea tradicional, dado que la educación personalizada reconoce que cada estudiante aprende de una manera única, diferente. Desde la gestión, esto implica diseñar estrategias diferenciadas, adaptar contenidos y promover el acompañamiento individual. Y es aquí donde se encuentra un reto para la educación colombiana pública, dado que las aulas encontramos 35 o más estudiantes. Esto, sin lugar a dudas, dificulta realizar una personalización para el aprendizaje. Sin embargo, incluso con estos contextos se pueden hacer ajustes. Por ejemplo, un docente puede trabajar por estaciones de aprendizaje o puede trabajar por proyectos, donde cada estudiante avanza según su ritmo. Y cuando un docente permite que algunos estudiantes, al ser evaluados, expliquen con maquetas, con exposiciones orales o usando herramientas digitales, eso es personalización y es un principio clave de los DUA. En la literatura encontramos que Howard Gardner fundamenta la necesidad de adaptar la enseñanza a las capacidades individuales a través de la teoría de las inteligencias múltiples, justificando de esta manera por qué no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Benjamin Bloom complementa esta perspectiva con su planteamiento de que todos los estudiantes pueden aprender, siempre que se les dé el tiempo y el apoyo adecuados, proponiendo ritmos de aprendizaje e introduciendo la evaluación formativa y la retroalimentación constante. Sin embargo, existen otros autores que dan de gran relevancia en el ámbito de la gestión educativa, tales como Ken Robinson, quien critica el sistema educativo tradicional manifestando que la escuela debe desarrollar talentos individuales y fomentar la creatividad. Por ello, defiende una educación flexible y centrada en el estudiante, vinculando la personalización y la innovación. Asimismo, también se encuentra Sugata Mitra, quien es el autor de los entornos de aprendizaje autoorganizados. En inglés la sigla es SOLE, quien defiende la idea de que los estudiantes pueden aprender por sí mismos, con acceso a recursos, promoviendo la autonomía y el aprendizaje personalizado mediado por la tecnología y la innovación tecnológica. Un ejemplo de este tipo de gestión educativa lo presenta la Khan Academy, una plataforma de aprendizaje en línea que utiliza un sistema de gestión de aprendizaje vinculado con la inteligencia artificial, donde el sistema detecta si un estudiante se equivoca 3 veces resolviendo un mismo problema o una situación, automáticamente la plataforma ajusta el contenido para explicarle el concepto al estudiante desde otro enfoque, porque lo importante no es pasar de curso, lo importante es entender el tema. Hablemos ahora de gamificación y por qué está tomando tanta fuerza, sobre todo el contexto de la educación disruptiva. La gamificación consiste en usar elementos del juego en el aprendizaje. Según Cascade, esto aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes. Desde la gestión implica promover metodologías activas y capacitar docentes en innovación pedagógica. Un ejemplo muy cotidiano es cuando un docente convierte una clase en un concurso, con puntos, niveles, recompensas. Eso genera participación inmediata. O cuando se usan aplicaciones educativas donde los estudiantes avanzan como si estuvieran en un videojuego.
Sin embargo, hay un riesgo. Si no se planifica bien, puede quedarse en el entretenimiento y no en el aprendizaje, porque la clave es que siempre esté alineado con objetivos pedagógicos claros. Actualmente, esta tendencia tiene muchos impulsores, quienes han realizado aportes significativos en su implementación en escenarios educativos. Por ello podemos citar no solo a Carcat, uno de los autores más citados en educación superior y formación corporativa, porque enfatiza el diseño instruccional con sentido, dejando claro que la gamificación no es solo jugar, sino usar mecánicas de juego, puntos, niveles, retos con objetivos pedagógicos claros. De igual forma, es necesario mencionar a Jay Gonical, diseñadora de juegos y escritora estadounidense, quien estudió la relación entre los videojuegos y el comportamiento humano. Manifiesta que los juegos generan compromiso, resiliencia y colaboración, explicando por qué la gamificación aumenta la motivación al vincular emociones positivas con el aprendizaje. Es importante también mencionar a Yu-Kai Cho, experto número 1 del mundo en gamificación, por ser pionero en el estudio sistemático de este campo, quien diseñó el modelo OTALSI, motivación humana en gamificación, muy usado en diseño educativo y tecnológico, por su enfoque psicológico y conductual. Por último, mencionó a Richard Butler, escritor inglés conocido por ser el co-creador del llamado MOOC, que traducido del inglés significa dominios multiusuario, explicando que no todos los estudiantes se motivan de la misma manera. Por eso clasificó los jugadores en exploradores, competidores, socializadores y triunfadores, conectando con la educación personalizada al permitir diseñar experiencias gamificadas diferenciadas. Cuando hablamos de tendencias innovadoras en la gestión educativa, el aprendizaje social ocupa un lugar fundamental. Este enfoque entiende que el aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino a través de la interacción con otros, donde el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento son ejes fundamentales. Autores como Vygotsky han planteado que el aprendizaje es un proceso social mediado por el entorno, mientras que Bandura destaca que aprendemos observando e imitando a los demás. Desde esta perspectiva, el aula se transforma en un espacio de diálogo, de trabajo en equipo y resolución conjunta de problemas. Por ejemplo, cuando los estudiantes trabajan en proyectos grupales, debates o aprendizaje basado en problemas, están desarrollando aprendizaje social. Además, este enfoque fortalece habilidades clave como comunicación, empatía y pensamiento crítico que son esenciales en el siglo XXI. Desde la gestión educativa, implementar el aprendizaje social implica transformar la cultura institucional. Por eso, no basta con cambiar estrategias en el aula, sino que se requiere promover una escuela que sea participativa y colaborativa. Esto significa generar espacios donde toda la comunidad educativa puede interactuar y construir juntos. Por ejemplo, los consejos estudiantiles, los proyectos comunitarios o las escuelas para padres. Sin embargo, este es uno de los principales desafíos porque muchas instituciones educativas aún trabajan bajo modelos tradicionales donde predomina la enseñanza individual y la transmisión de contenidos. Además de eso, factores como la formación docente en metodologías colaborativas, la sobrecarga académica y la poca articulación con la comunidad limitan el desarrollo del aprendizaje social. En la literatura destacan otros autores con esta tendencia innovadora. También tenemos a Etienne Wenger, un pedagogo suizo, que defiende la idea de que el aprendizaje ocurre mediante la participación en comunidades de práctica. Relaciona el aprendizaje con la identidad, la cultura y la participación social. Estos aspectos son relevantes en la gestión educativa y organizacional. De igual forma encontramos a Jean Ley, antropóloga social, quien junto con Wenger defiende la teoría del aprendizaje situado, la cual manifiesta que el aprendizaje ocurre en contextos reales y sociales, lo que refuerza la importancia del contexto y la práctica, legitimando el hecho que los estudiantes aprenden haciendo y en comunidad. Por último, mencionamos a George Siemens para relacionar esta tendencia con las tendencias expuestas por mis compañeras. Este autor sostiene que el conocimiento se construye en redes digitales y sociales, defendiendo el aprendizaje social desde contextos tecnológicos.
Estas tendencias son relevantes en nuestro quehacer pedagógico actual. Sin embargo, esto no significa que otras tendencias sean menos importantes. Por eso considero necesario también abordar el microaprendizaje, tan efectivo en esta sociedad del conocimiento inmediato. Se presenta como respuesta a la sobrecarga cognitiva, dado que el microaprendizaje fragmenta el contenido en dosis pequeñas y digeribles. Un ejemplo clásico lo observamos en los tutoriales de TikTok o YouTube Short, donde aprendemos a cocinar un plato complejo o usar una fórmula de Excel en menos de 3 minutos. Es aprendizaje justo a tiempo. Totalmente de acuerdo contigo, Nelly. Por eso también menciono la importancia de los nuevos espacios y ambientes de aprendizaje, porque para aprender ya no es necesario solamente el aula física. Hablamos de terceros espacios que fomentan la colaboración desde lo físico y desde lo digital y se funden. La gestión educativa exitosa hoy facilita el Cyber Physical Learning, es decir, un modelo educativo avanzado que integra el mundo digital con el espacio físico de manera fluida y sincronizada, donde el alumno conecta desde la casa, pero con herramientas colaborativas, ya sean espacios de coworking adaptados para grupos de estudio o el uso de gafas de realidad virtual para realizar prácticas de laboratorio que sean peligrosas o costosas en la vida real. Si observamos bien, estas tendencias no son aisladas, sino que se nutren entre sí. La gamificación nos motiva, el microaprendizaje nos hace eficientes y los nuevos espacios nos permiten conectar mejor para ofrecer educación personalizada con un fuerte componente de sentido social. De allí que la gestión sea sobre todo cambiar la cultura organizacional hacia la flexibilidad y la adaptación de nuevas e innovadoras situaciones de aprendizaje para mejorar la calidad educativa que ofrecemos a nuestros estudiantes. Muchas gracias a todos los que nos han observado el día de hoy y aquí les dejamos 2 interrogantes que queremos leer en sus comentarios. La primera es, ¿cuál de estas tendencias consideran ustedes que es la más urgente en sus instituciones educativas? Y regálanos una frase final, una reflexión sobre el futuro de estas tendencias. Te leemos. Muchas gracias.